Hoy, en la segunda parte de la conferencia 364 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a ver todo lo que nos quedó pendiente de la primera parte, y es más o menos la misma cantidad de imágenes que pudimos ver en la anterior. Pero desde luego hemos de estar atentos porque sobre todo va a haber un apartado bastante impactante, y es el de pestes. Sí, lo otro tampoco se va a quedar atrás, desde luego, porque vamos a ver cómo está el mundo en estos momentos y, desde luego, cuánto necesitamos que esto acabe pronto. Y solo hay una solución y ya la sabéis. Si no la sabéis, lo vais a ver en el transcurso de hoy. Pues bien, damos inicio a la conferencia de hoy precisamente con algo que vale la pena añadir a lo que aconteció y mostramos en la última conferencia, que tiene que ver con las profecías de Isaías, Daniel y Apocalipsis de la situación en Oriente Medio al fin de los tiempos, que va a repercutir a todo el mundo, y lo que va a suceder evidentemente antes del retorno de Cristo. Y es esta noticia. Canciller de Irán declara que una conspiración de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita llevó al asesinato del científico nuclear Fakhrizadeh. De acuerdo con sus declaraciones, los autores de la política de presión máxima sobre Irán tratan de usar los últimos días del régimen de Trump para destruir la atmósfera creada para eliminar las sanciones represivas. Y mirad qué llegan a decir. Los viajes urgentes del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la región, la cumbre trilateral en Arabia Saudita y las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, todo esto ilustra una conspiración que lamentablemente concluyó con el cobarde acto terrorista del viernes y el martirio de la persona que hemos citado antes. Pues bien, la situación está sumamente tensa. Vemos grandes movimientos por todas partes que dan indicios que algo grave puede llegar a pasar en esa zona. No sabemos si Dios va a seguir reteniendo los vientos para que esto no haga puff, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la profecía nos hablaba de esos países de Medio Oriente y cómo recibirían los ataques del rey del norte. Bueno, pues sigamos pendientes, porque ya sabéis que si esto llega a producirse puede haber otra vez crisis. Crisis no solo ya de COVID y económica por lo que ha sido el COVID, sino además por la cuestión de petróleo. En fin, tiempo al tiempo, veremos. Y ahora sí, nos adentramos en el apartado de pestes. Donald Trump dice que los médicos ganan más dinero si sus pacientes mueren de coronavirus. De esto ya lo habíamos oído hablar en meses anteriores, pues ahora lo ha declarado él mismo. Según el presidente estadounidense, los facultativos ganan $2.000 más en caso de COVID-19. Hubo varias personas que denunciaron esto, incluso de servicios médicos de algún otro país. En fin, da que pensar todo esto. Algunos dirán, pero esto es mentira. Bueno, bastantes datos han salido al respecto para empezar a dudarlo. Pero más noticias al respecto. Advierten que la actual ola de COVID-19 podría no ser la última en Europa. Las medidas disponibles ahora no bastan para evitar otras olas de la infección, opinan científicos franceses. Y se ha vuelto a hablar también que seguramente a partir de enero habrá una tercera ola de COVID-19, al menos es lo que ya están hablando.
Se podría iniciar una nueva pandemia en Dinamarca. Científicos advierten de las consecuencias de la mutación del coronavirus en los bisones. Los casos positivos causados por la mutación están aumentando rápidamente y ya sabéis que ha habido una gran polémica porque decidieron masacrarlos, eliminarlos. En fin, todo por una serie de negocios que ya podéis imaginaros de qué van estos negocios con bisones, ¿no? Pues se temía que esto se expandiera más, etcétera, etcétera. Veremos algo más después sobre esta noticia. Pero mientras, alerta por una mutación del coronavirus que podría afectar a las vacunas, la cual cosa ya da que pensar también. Si hasta ahora se habían hecho un planteamiento de vacunas para tal como está el COVID-19, ahora hay dudas, porque si hay una serie de mutaciones, puede ser que esas vacunas no sirvieran para nada. Queda la duda. Ya veis que dudas están quedando por todas partes en todo últimamente, ¿eh? Y aquí tenéis más sobre los bisones. La OMS informa de casos de coronavirus mutado de bisones en 6 países ya. España, Estados Unidos e Italia entre ellos. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer con esto? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Pobrecitos. Pero aún hay más cosas que diréis, ¿y esto qué tiene que ver con COVID-19? El jefe de las Fuerzas Armadas británicas advierte, el peligro de una nueva guerra mundial es muy real. Y seguro que os estáis planteando, ¿pero qué tiene que ver esto? Pues mirad, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas británicas, el general Nick Carter, ha advertido de que el peligro de que se produzca una nueva guerra mundial es muy real debido al contexto de crisis económica provocada por el coronavirus. Existe el riesgo de que haya una nueva guerra mundial si los conflictos actuales de menor escala se descontrolan, atrayendo a más países y armas, ha afirmado Carter en una entrevista con la cadena Sky News. Si hay una escalada, se implica más gente, más armas, y antes de que se pueda contener, se llega a una guerra total abierta, ha advertido. En particular, se ha referido a la crisis económica global provocada por la pandemia de coronavirus que podría generar nuevas amenazas para la seguridad, incluida la guerra. Pienso que podría olvidarse el horror de la guerra y si te olvidas de él, existe un gran riesgo de que haya gente que piense que ir a la guerra es razonable, ha añadido. Tenemos que recordar la historia para que no se repita, pero hay un ritmo y si miras atrás, al siglo pasado, antes de las guerras mundiales, es indiscutible que hubo una escalada que llevó a errores de cálculo y que provocaron una guerra a una escala que esperemos no volver a ver jamás, ha argumentado. Bueno, tristemente mucha gente desconoce por qué se inició la Primera Guerra Mundial. Bueno, si no lo sabéis, porque una cosa es lo que suelen explicar los medios oficiales, pero hay personas que se olvidan que todo se inició con un asesinato a través de alguien de sociedades secretas, sí. Y eso hizo estallar la Primera Guerra Mundial. Pero también ignoran mucho una carta muy conocida del gran masón Albert Pike, de grado 33, a Giuseppe Mazzini, el revolucionario italiano, que le habló de esas 3 guerras mundiales que habrían antes, evidentemente, de que aconteciera la primera de ellas. Y da los motivos y cuáles serían las cosas tramadas para hacer estallar esa guerra. Algunos aún dudan de la realidad de ese escrito. Bueno, nosotros lo presentamos, si no recuerdo mal, en la conferencia número 1 y la verdad es que vemos por todos lados que todo va por donde decía esa carta. Pero sigamos con este artículo. En cuanto a las fuerzas británicas, Carter ha explicado que hay un plan para que dentro de 10 años haya 90.000 soldados humanos y 30.000 robots en sus filas. Para ello ha defendido la necesidad de un acuerdo presupuestario que dé estabilidad durante varios años a la partida militar y facilite así las inversiones a largo plazo para la modernización. En la conferencia anterior vemos cómo China hacía lo mismo, pues ya no es solo cuestión de China, ya lo veis. Sin embargo, desde el Gobierno no quieren atarse con compromisos presupuestarios debido a la incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus y prefieren presupuestos anuales, aunque están negociando entre los distintos ministerios. En cualquier caso, no es nada habitual que un alto mando militar comente cuestiones políticas abiertas. Pues una vez más, sí, da que pensar. Y sabemos que va a haber una guerra al final mundial, ¿sí?
Otra cosa también es lo que mucha gente ignora y que hasta el mismísimo Papa ha dicho, y lo hemos mostrado tantísimas veces, que ya estamos en Tercera Guerra Mundial, pero por fases. Y de hecho es lo que describía Daniel 11, los versículos finales, tal como hemos visto desde 2001 para acá, pero que al final habrá un conflicto bélico de dimensiones estrepitosas. Bueno, pues todo eso debemos conocerlo. Y todo eso lo hemos presentado en conferencias, por eso os aconsejo que aparte de ver esta conferencia, empecéis a ver las que empezamos a mostrar precisamente en el año 2006, una a una tras otra. Y así lo vais a entender todo muy bien. Y más noticias. Informe alerta de que el pollo barato de supermercado podría desencadenar nuevas pandemias catastróficas. Bueno, es que ya vemos pandemias por todos lados, ¿eh? El texto subraya que el nuevo virus de la gripe aviar con alta transmisibilidad haría que el coronavirus pareciera leve. Bueno, y mirad por dónde, hablando antes del Papa, pues por la puerta asoma. El Papa bendice estatua mariana de la Medalla Milagrosa, que recorrerá Italia. Sí, ya hablamos de esto en una conferencia anterior, y mucha gente no se había fijado precisamente en esta imagen, tal como veis que el Papa la está mirando. ¿Qué tiene en los pies? Una serpiente. ¿Y qué hace con uno de sus pies? Pisarla. ¿Y qué dice el texto bíblico? ¿Quién pisa la serpiente? Jesús. No dice que es la Virgen María, pero una vez más los atributos de Jesús pasan a la Virgen María en el catolicismo. Una auténtica, en fin, ponedle el calificativo que queráis, pero de nada agradable, ni bueno. De este modo se da inicio simbólico a la peregrinación de la imagen por las regiones italianas que comenzará el próximo 1 de diciembre para reconfortar en tiempos de pandemia. Sí, por eso os he puesto esta noticia aquí. No sacaron a pasear todo eso porque sí, era porque hay pandemia. Y aquí lo veis, con la mano alzada hacia la Virgen. Me parece significativo y consolador en este tiempo de pandemia que María, Madre de la Iglesia, y con ella podríamos decir toda la Iglesia, no se aleje de su pueblo, sino que permanezca cerca de los que están en juicio, expresó el padre Valerio. Asimismo describió que la de ahora es una misión con la que María continúa y que comenzó con las apariciones de 1830 Catalina Laubure. La Virgen visita a su pueblo, lo bendice y nos recuerda que siempre estará con nosotros. O sea que dicen que hubo una aparición en ese entonces. Hoy sentimos que este tiempo de prueba es una oportunidad para decir que Dios está con nosotros, en medio de nosotros, y la Virgen María nos abre el camino para encontrarnos con Cristo y el Padre, indicó. Qué curioso, porque lo que dice el texto bíblico es que nadie va al Padre si no es por mí, dice Cristo. No dice nada de la Virgen María para ir ni a Cristo ni al Padre. Una vez más, algo que se le pone a María que para nada es cierto. Bueno, pues aquí vais a ver el vídeo donde el Papa bendice la estatua mariana de la Medalla Milagrosa y mirad cómo precisamente es lo que os decía claramente aquí. El pie o los pies de esta estatua, de la reconocida Virgen, según dicen ellos aquí, pues es la que pisa a la serpiente. Pues ya habéis visto la idolatría famosa, las imágenes que ni ven, ni oyen, ni sienten, ni nada de nada, pero como siempre ellos dicen que no la idolatran, sino que la veneran, una forma de tapar la idolatría. Una vez más, ¿por qué entonces eliminaron el segundo mandamiento que aparece en Éxodo 20, dado por Dios de los 10? El de no adorar imágenes. Si no fuera para disimular, pues no tendría sentido, ¿no? Pues nada, la idolatría moderna sigue estando, igual que la pasada. Y todo esto para ayudar a mitigar el COVID, qué cosas. Algo extremadamente falso está sucediendo. Musk se hace 4 pruebas de COVID-19 en un mismo día y da positivo solo en 2. El empresario expresó sus dudas sobre la precisión de las pruebas y denunció que algo extremadamente falso está sucediendo.
ya sabéis, Elon Musk, el de Tesla. Sin embargo, Musk mostró aún más escepticismo sobre el proceso de prueba en los siguientes mensajes. Así, cuando un internauta sugirió que el aparente falso positivo de Musk ilustra por qué los países están viendo picos de la enfermedad, el director ejecutivo de Tesla respondió: si me está sucediendo a mí, les está sucediendo a otros. Asimismo, indicó que se ha hecho pruebas PCR de laboratorios separados y espera los resultados en unas 24 horas. El multimillonario también se mostró de acuerdo con un comentario que señalaba que los beneficios monetarios que reportan las pruebas probablemente no son falsos y son muy consistentes. O sea, un gran negocio. Las cosas no cuadran muchas veces, ya lo veis. Y atención a esta otra noticia. La COVID-19 es un golpe de estado sanitario ideado por Satanás, según Radio María Italia. Sí, esto impactó a mucha gente. El director de la radio católica Radio María en Italia, desatado sobre la COVID-19, Livio Fanzaga, considera que es un proyecto destinado a debilitar a la humanidad, ponerla de rodillas, establecer una dictadura sanitaria y cibernética, crear un nuevo mundo que ya no sea Dios creador, mediante la eliminación de todos aquellos que no digan sí a este proyecto criminal llevado a cabo por las élites del mundo, con la complicidad quizás de algún Estado. Todo para crear el mundo de Satanás, informa la agencia italiana ANSA. Esta epidemia es un plan del diablo que a través de mentes criminales prepara un golpe de estado sanitario de los medios de comunicación, ha añadido. Así ha descrito la pandemia de coronavirus Fanzaga, que hizo estos comentarios el 11 de noviembre en su programa Lectura cristiana de la crónica y la historia, en un discurso que está dando mucho que hablar entre los italianos. El objetivo de este proyecto, según el sacerdote, sería construir un nuevo mundo sin Dios, el mundo de Satanás, donde todos seríamos zombies. Es un proyecto, no una cosa aérea. En mi opinión, les gustaría lograrlo para el año 2021. A nivel religioso, ya se ha dicho que la pandemia no viene de Dios. Desde el punto de vista humano, no queríamos entrar en el lugar de donde procede esta epidemia, argumentó. Insistí en que China ha probado un arma tecnobiológica que estaría prohibida, pero China no ha firmado la Convención de Ginebra. Según don Fanzaga, esta epidemia es un proyecto que siempre he atribuido al diablo, que actúa a través de mentes criminales que le han llevado a cabo con un propósito preciso: crear un pasaje repentino, después de la preparación ideológica, política y mediática, para un golpe sanitario mediático. Por último, en cuanto a la elección en Estados Unidos del nuevo presidente Joe Biden, esto para el director de Radio María sería la guinda del pastel. Como muchos conspiracionistas y negacionistas, Fanzaga menciona a Bill Gates como uno de los posibles cerebros en su argumentario, trufado de acusaciones más o menos fantasiosas e infundadas. Esto está diciendo el artículo, ¿eh? Los comentarios del director de una de las radios más influyentes entre la población católica, implantada en diferentes antenas de todo el mundo, han causado un gran revuelo en Italia, que se enfrenta en este momento a un recrudecimiento de la pandemia tras unos meses algo más tranquilos. Esta andanada del padre Fanzaga está muy lejos de la línea oficial del Papa Francisco y el Vaticano, que se limita a pedir a los líderes mundiales y los ciudadanos que aprovechen esta crisis para reflexionar y corregir el rumbo hacia un mundo más justo, sin entrar en teorías conspiracionistas. Pues bien, la verdad es que tan equivocado no es que vaya. Solo hay un problema, que no se da cuenta que el Estado que él cita que puede estar detrás de esto no es solo Estados Unidos, que alguno puede pensar, sino evidentemente el que está más detrás de todo esto es el Estado Vaticano, tal como mostramos en Preparando el Gobierno Mundial en los temas dedicados a COVID-19. Por tanto, algo se huele este hombre, pero no sabe exactamente por dónde va el tema. Revuelo en Italia, y da que pensar que algún católico y gente que no es un don nadie dentro del catolicismo se haga ese planteamiento, que además parecería en contra de lo que dice el papado. Pues bueno, ojalá esta gente, alguien les tradujera las conferencias al italiano y pudiesen ver realmente la verdad de todo esto. Porque quizás, si son honestos, saldrían corriendo de donde están.
Pero bueno, sigamos. Y atención a esta otra noticia. Margarita del Val enfría la euforia por las vacunas de Pfizer y Moderna. No arreglan la vida a ninguna persona. La viróloga del CSIC asegura que solo son eficaces en casos leves y moderados y admite estar molesta porque no se haya especificado. Dice, siento ser tan pesimista, llevo toda mi vida en vacunas y esto no me convence para nada, ha sentenciado. Y curiosamente, hoy, esta noticia era del día 17 de noviembre, y hoy, 2 de diciembre, ha salido a la luz que sí, que tranquilos, que es totalmente efectiva incluso en casos graves. Por tanto, ya veis, como todo parece que da vueltas y nada queda claro. Pero esto puede ser solo una opinión, podría ser, pero es de una persona que sabe de qué está hablando. Pero bien, veamos más noticias al respecto aún. Detectan un nuevo virus letal en Bolivia y hay muertos. Unos estudios recientes sobre esta nueva enfermedad hacen saltar las alarmas al ser posible el contagio entre personas, y hay 3 fallecidos. Cumplido un año desde el primer caso conocido de coronavirus y aún luchando por erradicar esta pandemia con la que convivimos desde marzo, investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, han informado de la reaparición de un virus mortal que se descubrió el pasado 2004 en Bolivia. Se le conoce como Chapare, el mismo nombre que la provincia donde se registró el primer caso de esta enfermedad que ahora se sabe que se puede transmitir entre personas. En un principio se indicaba que su contagio se podía dar por el contacto con la orina o los excrementos de las ratas, pero este nuevo avance, que dice poder transmitirse entre personas, preocupa de cara a los futuros brotes que se puedan ocasionar de enfermedad mortal. El estudio se realizó el pasado 2019, cuando en Bolivia se detectaron 5 casos de esta enfermedad y 3 fallecidos. ¿Y cuáles son sus síntomas? Tratándose de una nueva enfermedad, todavía quedan muchos estudios por realizar para conocerlo mejor. Lo que se sabe es que no existe un tratamiento específico para superar la enfermedad y las infecciones que provoca el virus conocido como Chapare. Entre los síntomas más habituales se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar en los abdominales, sarpullido, insuficiencia orgánica y hemorragias, potencialmente mortales, lo que hace que sea similar al ébola. Según expertos, indican que su propagación a nivel mundial es poco probable. Este virus es vulnerable al calor y a los desinfectantes. Se encuentra especialmente en Bolivia y los países vecinos, donde habitan unas ratas de arroz pigmenta, causantes de este arenavirus, que ya ha provocado la muerte de 3 personas. Bueno, ya veis que es una noticia tras otra que nos van alarmando de cosas que están pasando, que pueden ocasionar enfermedades gravísimas y extenderse. Es que cuando Jesús dijo habrá pestes, y hablando sobre todo en referencia al fin de los tiempos, no eran bromas. Y Jesús no iba a hablar porque sí. Y mirad esto, que también da que pensar ya. Los británicos vacunados contra COVID pueden obtener códigos QR en sus teléfonos móviles para permitirles participar en partidos de fútbol. Los códigos QR se mostrarán en los teléfonos de las personas vacunadas. Los planes aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. La unidad de empuje del Gobierno ha dicho que se necesitan incentivos para los esquemas COVID-19. Pero es que hay algo más, no solo es para fútbol, también servirá para ir al teatro y a otros eventos. Los códigos únicos solo se darían a aquellos que hayan sido vacunados contra el coronavirus, según los planes que están considerando los ministros, para señalar que pueden asistir a grandes reuniones que actualmente se consideran de alto riesgo. Por tanto, si estás vacunado de COVID-19 podrás hacer vida normal. Si no, pues hay cosas que tú no podrás participar de ellas. Empieza a acercarse esto a lo parecido de ensayo a la marca de la bestia, ¿eh? Sí, parecen ya unos experimentos para lo que vendrá después. La verdad es que, una vez más a decir, todo esto ya da más que pensar incluso. Y ya sabéis lo que es un código QR, es un cuadradito con unos grabados en negro de distintas formas que al acercar el móvil pues te da un cierto tipo de lectura en base a algo. Y atención, para que veáis cómo las cosas parece que van enlazando ya y mucho.
Xi Jinping propone crear un sistema internacional de códigos sanitarios basado en resultados de pruebas de coronavirus. El líder chino espera que otros países se unan al mecanismo. Durante su discurso en la cumbre de líderes del G20, celebrada este sábado en formato virtual, el presidente de China, Xi Jinping, propuso establecer un mecanismo internacional para el reconocimiento mutuo de códigos de salud con base en resultados de pruebas de coronavirus. Dijo que se trata de un mecanismo global de reconocimiento mutuo de certificados sanitarios en forma de códigos QR, mira, como lo de Reino Unido, atribuidos a cada individuo según su resultado de prueba del ácido nucleico de COVID-19. Sin ofrecer más detalles, Xi Jinping expresó la esperanza de que otros países se unan al mecanismo. Para contener la pandemia, China recurrió a las nuevas tecnologías, introduciendo una aplicación sanitaria especial. Todos los ciudadanos reciben códigos QR de color rojo, amarillo y verde de acuerdo a sus resultados de pruebas de coronavirus, contactos con pacientes infectados y permanencia en regiones con situación epidémica grave. Para visitar la mayoría de lugares, el código QR personal debe ser verde. China, lugar de origen del primer brote del coronavirus, actualmente no está siquiera entre los 60 países más afectados por la pandemia. Bueno, pues mira por dónde, parece que hay un cierto argumento que se va moviendo entre las naciones para que haya algo de código QR que sirva también para poder hacer cosas o no en función de si estás vacunado o, en este caso, si tienes superados unos ciertos códigos de salud. En fin, que el control cada vez más absoluto. Eso sí, por el bien común, claro. La OMS teme una tercera ola de COVID-19 a inicios de 2021 en Europa porque su reacción al virus ha sido incompleta. Desde luego, una tras otra, una tras otra. Un estudio sugiere que el coronavirus ya estaba presente en 4 continentes antes de reportarse en Wuhan. Los expertos apuntan a que la primera transmisión humana puede haber tenido lugar en el subcontinente indio. Ya da que pensar una vez más todo esto, ¿no? Lo que nos están diciendo, ¿solo fue en un lugar o fue esparcido por otros lugares? Y antes, qué cosas, ¿eh? Científico alemán propone una nueva versión sobre el origen del COVID-19. Según Alexander Kekulé, la pandemia no se originó en Wuhan, sino en el norte de Italia. El bioquímico alemán Alexander Kekulé ha reiterado este jueves su opinión de que el nuevo coronavirus que actualmente afecta a tantos países es una variante que en realidad solo apareció en el norte de Italia. Una vez más, ya veis cuántas voces se están levantando apuntando a que no todo fue Wuhan. Allí se produjo, sí, pero también en otros lugares y un poco distinto. Desde luego, si esto no es una maniobra para hundir la economía y para meter control a todo el mundo, ¿cómo se lo parece? Más personas murieron por suicidio en Japón en un mes que por COVID-19 durante toda la pandemia. 2.153 personas se quitaron la vida en octubre en el país nipón, un aumento del 39,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ya veis, pues quizás tendrían que tomar medidas de otro modo, ¿no? Se centran en el COVID y resulta que se mueren más personas por suicidio, pues ahí hay un grave problema. En fin, mirad las estadísticas si queréis. Unas 2.153 personas se quitaron la vida ese mes en el país, lo que representa un aumento del 39,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, el coronavirus se ha cobrado un total de 2.087 vidas desde la llegada de la enfermedad a territorio nipón. En lo que va de año, Japón contabiliza más de 17.000 suicidios. Diversos expertos subrayan que la pandemia ha agravado los problemas de salud mental debido a los confinamientos prolongados, el aislamiento de los miembros de la familia, el desempleo y otras preocupaciones financieras y sociales. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar afirma que en muchos casos las personas se sienten motivadas a acabar con su vida debido a problemas sociales prevenibles, por lo que el Gobierno está promoviendo medidas integrales de prevención del suicidio que involucran acciones de salud,
atención médica, bienestar, educación, trabajo y otras. Las autoridades crearon un sitio web que comparte con la población formas de buscar ayuda a través de líneas telefónicas, servicios en línea y redes sociales. Lástima que no les dé por predicarles a Cristo y todo el mensaje bíblico. Qué lástima. Pero atención ahora a esto. Este vídeo, desde luego, si os decía que lo que hemos visto da que pensar, pues esto no os digo nada. La industria del aborto para fabricación de las vacunas de COVID-19. En un programa bastante conocido, fijaos en esta entrevista lo que llegan a decir. Pues la verdad es que después de ver y oír, de hecho, las declaraciones, uno se queda bastante helado, ¿no? Utilizan abortos para hacer vacunas. Algunas de ellas son en sus primeras fases iniciales de investigación, después ya se van transformando hacia otras cosas, pero la base inicial ha sido a base de estudiar y de entretejer temas de abortos en medio de todo ello. También fijaos que he hablado de quimeras en las ratas, lo que se está haciendo con ellas, de ponerles cosas humanas para que tengan un sistema más parecido al nuestro y así sigan investigando a través de ellas para poder ayudar al ser humano. Sí, quimeras. Bien, no sé si sabéis, los que seáis nuevos viendo esta conferencia o hayáis visto pocas, los temas que presentamos sobre los antediluvianos. Sí, la gente que vivió antes del diluvio. Porque existió el diluvio y ya hemos presentado las pruebas y hemos mostrado el arca de Noé y cuando estuvimos allí. Y todo eso podéis verlo en nuestra web del Gran Engaño. Pero curiosamente, ya se hablaba que los antediluvianos ya hacían quimeras y que, como en los días de Noé, serían los días de la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida de Jesús. Y eso era una base puntal para esa sociedad antediluviana. Y ahora estamos llegando a lo mismo. Por tanto, una prueba más de que pronto volverá nuestro Señor a poner punto y final a tanta barbarie. Y bien, dicho esto, cambiamos de tercio, o no, con cambio climático. Y vamos a ver esta noticia. Greta Thunberg tilda de hipócritas a los políticos por su inacción ante la crisis climática. Y habla contra ellos de un modo muy contundente. Ya sabéis que en los temas de Preparando el Gobierno Mundial dedicamos unos cuantos a Greta Thunberg y quién está moviendo a Greta Thunberg sin ella enterarse. Y todo lo que hay al respecto. Si no lo habéis visto, sinceramente os recomiendo que empecéis por la conferencia número 1 de Preparando el Gobierno Mundial, de toda esa larga serie que aún estamos haciendo. Y podréis ir entendiendo paso a paso temas que parece que nada tengan que ver entre ellos, cómo se van correlacionando hasta llegar a lo que estamos mostrando en estas últimas conferencias. Nada está pasando porque sí, nada está siendo aislado, hay algo que lo entreteje todo y hay alguien que lo mueve todo y eso debemos conocerlo. Y eso, señores, estaba profetizado. Pues bien, dicho esto, aquí tenéis cómo ella se queja y dice, podemos tratar una crisis como hemos visto a causa del coronavirus. Tratar la crisis climática como una crisis, eso podría cambiar todo de la noche a la mañana. Y sigue diciendo, admitir el hecho de que hemos fallado, la humanidad colectivamente ha fallado, porque no se puede resolver una crisis que no se comprende. Y así va insistiendo en más de lo mismo. Cuando se trata de algo para dentro de 10 años, están más que felices de votar a favor, porque eso realmente no les afecta, afirmó. Pero cuando es algo que realmente tiene un efecto aquí y ahora, no quieren tocarlo, realmente muestra la hipocresía. Y así va hablando de los políticos en general. Bueno, pues es curioso y da que pensar que esta temática del cambio climático evidentemente no ha terminado. Y cómo va tan asociada también con COVID-19. Y tened claro que después de COVID-19 esta temática volverá a apretarse aún más. Y todo esto estaba dentro de la encíclica Laudato Si del Papa, y no era porque sí, no era porque sí.
Una vez más, mirad las conferencias que presentamos en Costa Rica sobre el tema medioambiental y cambio climático y vais a ver lo que no os cuentan los medios de comunicación y con pruebas, y vais a entender el por qué está pasando todo esto. Pero bien, dicho esto, pasamos a hacer un salto y vamos a ver ciencia y tecnología. Que sí, que también es una cuestión profética, ya lo dijo el profeta Daniel, en el tiempo del fin habría un aumento de la ciencia, pero cuidado, no solo tal como la entiende el mundo en general, sino sobre todo del conocimiento profético, tal como también está sucediendo y os estamos mostrando gracias a Dios. Pero bien, vamos a presentar aquí la parte más considerada, entendida por todos como ciencia. Primer vuelo de prueba del Aircar, el coche que se convierte en avión en 3 minutos. Y esto es lo que dicen que va a apuntar el nuevo modelo de transporte, que ya no serán coches solo que vayan por el suelo, sino que van a hacer eso, volar. Y este no es el último coche que se está preparando para poder volar, se está trabajando en distintos modelos. Y mirad esto también. Así es el nuevo inquietante robot humanoide de Disney. ¿Y qué tiene de inquietante? Pues mirad qué nos cuentan. ¿Qué quieren hacer con este busto humanoide animatrónico? Crear una interacción que demuestre la ilusión de la vida. El robot es capaz de seguir con la mirada a una persona e interaccionar con ella, imitando el movimiento humano casi a la perfección. Percibe a las personas en el entorno, identifica a las personas de interés basándose en acciones destacadas, selecciona un comportamiento de mirada apropiado y ejecuta movimientos de alta fidelidad para responder a los estímulos. Para ello el robot se sirve de mecanismos que imitan conductas motoras y de atención análogas a las observadas en sistemas biológicos. Pues ahora vais a ver el vídeo y desde luego, si hemos ido viendo a lo largo de estos años cómo la robótica va avanzando, sobre todo cuando hace humanoides, y hemos visto que por fuera muchos ya prácticamente se parecen tantísimo a un ser humano, ahora vais a ver además el perfeccionamiento que han conseguido con las expresiones faciales de, sobre todo, sí, su mirada. Sí, pues verdaderamente inquietante. Y claro, evidentemente aún lo perfeccionarán más, imaginaos además cuando ya le pongan todo el rostro humano, ¿no? En fin, que a este paso, cómo va a cambiar el mundo en pocos años. Y atención a esta otra noticia, China lanza al espacio el primer satélite 6G del mundo para probar esa tecnología, que además dicen que irá a una velocidad mucho mayor que el 5G, todo lo que produce. Pero cuidado, porque ya están trabajando también en el 7G. O sea que, bueno, que esto es un no parar. Y mirad esto otro. Desarrollan por primera vez en China una tabla voladora tripulada impulsada por 5 pequeños turborreactores. Sí, hemos visto ya que en algún otro país tienen algún artefacto parecido, pues ahora es China el que lo hace. Y una vez más, esto nos recuerda al famoso duendecillo verde de los cómics de Spider-Man, ¿no? Pues mirad, porque desde luego, si uno piensa en que esto puede ser utilizado militarmente, en fin, vale más ni pensarlo. Bueno, de hecho, es que no hace falta ni pensarlo que sea para uso militar, ya habéis visto cómo ellos mismos lo promocionan con un uniforme de soldado puesto encima, ¿no? Sí, imaginaos esto disparando a saber qué cosas. Bueno, pues una vez más debemos pensar en lo que ocurrirá al fin de los tiempos. Imaginaos ya el último conflicto mundial. Si antes hemos visto a alguien que decía que aparte de ejército humano vamos a ver también robots totalmente interconectados para hacer guerra, pues imaginaos además los artilugios que están utilizando, como el que vemos aquí. Pero imaginaos todas estas cosas, todos estos avances impresionantes aplicados a ir contra el pueblo de Dios en plena persecución. Cuando se dijo proféticamente que la última persecución del último tiempo sobre los auténticos cristianos que guarden el sábado, porque solo habrá dos bandos, los que sí y los que no, y unos perseguidos y otros perseguidores.
Pues imaginaos utilizando todas estas cosas, como verdaderamente entendemos que se diga que va a ser la peor persecución de la historia. Y que por eso el texto nos es claro y nos dice que literalmente van a quedar 144.000 vivos de los sellados del pueblo de Dios. Sí, una vez más, si no sabéis de qué va esto, os recomiendo que veáis un tema, predicación que dio mi hermano Josep sobre Apocalipsis, que precisamente, bueno, dio cada capítulo de los que hay allí, bien explicados, pero además veréis a qué hacía referencia lo de los 144.000. Sí, son los que van a quedar vivos de los santos del pueblo de Dios, los que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. ¿Con los otros qué va a pasar? Pues ya os lo podéis imaginar. ¿Eso quiere decir que no serán salvos? Sí, claro que van a ser salvos, pero habrá mártires, y eso ya lo hemos de asumir. ¿Quiénes serán los elegidos? Dios lo sabe, pero tiene una serie de características que es importante conocer. Por eso os digo, entrad en nuestra web del Gran Engaño y mirad estos temas que presentó mi hermano Josep y vais a encontrarlos. Y vais a ver que es sumamente interesante conocer eso, porque quizás, si Dios quiere, y poniéndole ganas, podemos ser de los 144.000. Y al final, ya sabéis, hay la resurrección de los muertos en la segunda venida de Jesús. Y los que han muerto antes van a resucitar para ser salvos, junto a los 144.000 vivos. Y sí, no es un número simbólico, es un número literal. Y vais a ver la cita de Ellen White, donde lo deja muy claramente expresado. Sí, profetiza del Señor. Vamos a por otro vídeo más. Dispositivo permitirá que pacientes con parálisis manejen computadoras y teléfonos. Vaya avances, ¿eh? Pues una maravilla de avance también, que con el paso del tiempo puede beneficiar a muchas personas. Y mirad esto también, súper sorprendente. El dispositivo de ondas ultrasónicas que envía la música directa a tu cabeza sin auriculares y sin que los demás la oigan. Ondas ultrasónicas se colocan fuera de tus oídos, creando una experiencia auditiva sensorial en 3D con privacidad y sin molestar a los demás, sin altavoces ni auriculares. Pues bien, imaginaos cuando esto salga al mercado. Es lógico cuánta gente no se volcará para poderlo tener. Esto me recuerda también a cómo cosas que mostramos años atrás, de cómo hay ya artefactos que son capaces de hacerte oír en tu cabeza lo que te transmiten, mensajes de voz incluso, o sonidos, y tú no sabes ni de dónde te viene eso y crees que es algo que surge de alguien que te habla en tu mente o de ti mismo, ¿eh? Y eso ya existe, ya lo vimos. En noticias de actualidad ya anteriores, hace bastante tiempo, ya lo pudimos mostrar. Pues ahora han llegado a desarrollar esto, ya en tema de música. Y atención también a esto. Corea del Sur presenta a su nueva y realista presentadora de informativos creada por inteligencia artificial. El avatar virtual es igual que la presentadora de la cadena y hace incluso sus gestos con el boli. Y estuvieron estudiando la presentadora y ahí veis en la imagen no solo la original, sino también el avatar, que parece totalmente real. Miradlo porque desde luego es también impresionante. Pues es que viendo esa imagen ni te planteas que no pueda ser real, ni se te pasa por la cabeza. En fin, desde luego los avances son ya de una dimensión extraordinaria. Pero mirad esto también, Estados Unidos probará en humanos una vacuna experimental contra el cáncer tras el éxito de las pruebas en animales. La vacuna tiene una efectividad de un 90% en animales con cáncer cuando se combina con un segundo fármaco de inmunoterapia. A grandes avances estamos viendo y desde luego aún veremos más. En fin, todo esto era el apartado que teníamos de ciencia y tecnología y ahora damos un salto a algo que es relacionado como en los días de Noé, hemos visto en alguna de las noticias, pues vamos a ver también cómo la profecía nos lo decía y vamos a ver cómo era la maldad, ya nos decía, de ese tiempo antes del diluvio y cómo sería al fin de los tiempos, lo mismo, el mismo paralelismo. Pues mirad esto, continúa el hallazgo de delfines marcados a cuchillo en Almería.
en Andalucía, España, uno de ellos decapitado, y a otros les escriben, grabándoles, ya os podéis imaginar cómo. Insertan genes humanos en fetos de titíes y logran que les aumente el cerebro. Hablábamos de quimeras, ¿no? Un polémico experimento de laboratorio se centró en la inserción de un gen humano en fetos de titíes. Científicos del Instituto Max Planck de Biología Celular, Molecular y Genética en Dresde, Alemania, junto con colegas del Instituto Central de Animales Experimentales en Kawasaki y la Universidad Keio en Tokio, Japón, realizaron un experimento con fetos de titíes inyectándoles un gen llamado ARHGAP11B, que dirige las células madre en el cerebro humano, y lograron que sus cerebros aumentaran en tamaño. De hecho, descubrimos que el neocórtex del cerebro del tití común se agrandó y la superficie del cerebro se plegó. Y esto lo dijo Michael Heide, autor del estudio publicado en la revista Science este julio y que plantea ciertas cuestiones éticas sobre la ingeniería genética. Los investigadores revelaron que los cerebros de los fetos pronto desarrollaron neocórtex más grandes y avanzados, un área que en los humanos constituye la mayor parte de la corteza cerebral. Limitamos nuestros análisis a los fetos de titíes porque anticipamos que la expresión de este gen humano específico afectaría el desarrollo del neocórtex en el tití. A la luz de las posibles consecuencias imprevisibles con respecto a la función cerebral postnatal, consideramos que es un requisito previo y obligatorio desde un punto de vista ético determinar primero los efectos del ARHGAP11B en el desarrollo del neocórtex del tití fetal, dijo el coautor del estudio, Wieland Hadner. Como resultado concluyeron que el gen de este nombre tan largo, específico de los humanos, pudo haber causado la expansión del neocórtex en el curso de la evolución humana. Ya, claro, ellos hablan de evolución, no van a hablar de creación. El neocórtex humano, una fracción del cerebro que juega un papel importante en los procesos del pensamiento, el lenguaje y la percepción, es la parte evolutivamente más joven de la corteza cerebral y en nuestra especie es aproximadamente 3 veces más grande que el de los chimpancés. Bueno, pues esto ya parece el planeta de los simios, ¿eh? Ya veis lo que están llegando a hacer. Lo que hace años hubiese sido impensable, solo parecía ciencia ficción, cada vez estamos viendo que es más una realidad. Y pensemos, ¿qué no llegaron a hacer los antediluvianos? Que eran gente con una longevidad de casi 1000 años, con una capacidad no solo física, sino mental súper extraordinaria, acumulando experiencia suya y de los demás, y con todo el potencial de medios que tenían a su alcance. Como dice Ellen White, no llegaremos nunca a lo que llegaron los antediluvianos, pero nos iríamos acercando. Y estos primeros pasos son ya extraordinarios, y imaginaos qué llegaron a hacer ellos. Sí, y aún hay gente que se pregunta, ¿y esto qué especie era? Que parecían humanos, pero no, eran procesos evolutivos y demás. Pues si supieran qué pasó antes del diluvio, entenderían qué eran todas esas especies parecidas a nosotros, para que nos entendamos. Pues bien, dicho esto, y una vez demostrando que la profecía se cumple como en los días de Noé, y pronto vendrá nuestro Señor, hacemos un poco de relax de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque esperad a lo que viene. Y vamos a hablar sobre la creación de Dios, sí, no la evolución de lo que ha hecho Dios. No. La creación de Dios, en 6 días, sí. Y el 7º descansó, sábado, reposo, que aún debemos seguir guardando y seguiremos guardando por la eternidad. No domingo, no, ni ningún otro día, ni todos los días son iguales. Hay uno que es el santificado por Dios. Y vamos a ver precisamente un vídeo precioso. Distintos cantos de pájaros y también, claro, distintos pájaros. Desde luego, la creación de Dios sigue siendo una maravilla a pesar de la atrocidad que ha causado el pecado en ella. Vamos a disfrutarlo. Pues bien, una auténtica maravilla
que aún cuando vas a la naturaleza puedes llegar a oír. Y ahora pasamos a esas noticias que calificamos con un interrogante para decir, que no sabes ni cómo llamarlo. ¿Veis la imagen? Pues nada, mirad ahora el vídeo. Un aficionado a las modificaciones del cuerpo se pone unos colmillos para parecer un orco. Sí, ya veis esos colmillos como le sobresalen por la boca, en el labio inferior. Y dice, intento ser yo mismo. Bueno, cuesta entender esa frase viendo lo que se hace, ¿no? Pero desde luego uno se imagina, ¿y cómo se lo hará para comer una manzana? Si no la corta a pedacitos. Bueno, pues nada, mirad el vídeo y pensad lo que queráis. Pues nada, ya veis, intenta ser él mismo y se quiere parecer a un orco. Dice que parte de su familia no lo entiende y otros sí, y sus amigos igual, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en la cabeza de las gentes para que hagan estas cosas? Que quieran ser deformes en vez de buscar la perfección que Dios nos hizo. Cuando nuestra mira debería ser para perfeccionarnos, mejorar, se hace todo lo contrario. Bueno, pues nada, si vosotros entendéis esto, yo sinceramente, por más que lo intente, no lo consigo. Porque hay alguien que intenta desvirtuar la imagen de Dios en el hombre. Y ese es el mismo diablo, Satanás. Y lo hace muy bien, trastornar las mentes para que vean esto como algo pues que está la mar de bien. En fin, más profecías, animales muertos hacia el tiempo del fin, que veríamos cada vez más, pues solo una pequeña muestra. Aquí tenéis el texto bíblico que ya nos lo advertía y la realidad. Mueren casi 100 ballenas en Nueva Zelanda tras un nuevo varamiento masivo. Claro, aún no saben el porqué. Pero ahora entramos en esa serie de noticias consecutivas que solo viendo los titulares ya vemos cómo está el mundo. Y tal como nos lo describía la palabra de Dios, y especialmente en más detalle aún, Ellen White, la profetisa del Señor para este tiempo final. Desgracias. En México, al menos 14 muertos en explosión de camión que transportaba gas. 5 personas mueren tras el colapso de una mina ilegal en Ecuador. Tema de migrantes. Al menos 5 migrantes han muerto en un naufragio y un centenar han sido rescatados por la ONG Open Arms. Al menos 74 inmigrantes mueren al naufragar su embarcación frente a las costas de Libia. Y han habido más. Incendios. Al menos 5 muertos y varios heridos deja un incendio en una estación de gas en China. 10 muertos y 7 heridos graves en un hospital que aloja pacientes con COVID-19 en Rumanía. Y en Colombia denuncian que la policía no socorrió a 9 jóvenes que murieron por un incendio en su celda. Tifón. El tifón Goni deja al menos 16 muertos y 3 desaparecidos en Filipinas. Esto era noticia del 2 de noviembre. Y el día 13 de noviembre, al menos 13 fallecidos y 15 desaparecidos tras el paso de un tifón en Filipinas. El tifón Bamco. Otro, no era el mismo. Y sobre huracanes. 3 muertos, primer saldo de víctimas que ha dejado a su paso el huracán ETA, en Nicaragua. Y mira por dónde otro vídeo, donde vais a ver, Virgen de Santa Catalina evitó muertes en la isla por huracán Iota. Bueno, yo no sé si para creerse eso hace falta... Pues bien, ya veis, una vez más, desde un sitio bastante concreto, de un cierto poder, hablando de que ha sido por un milagro de la Virgen, aunque no intenta imponer a otras religiones, etcétera, etcétera. Qué lamentable, qué lamentable. Qué lamentable que la idolatría sigue pesando tanto en tantas cabezas y en tantos lugares. Y una vez más, si esto ha sucedido y lo aplican a que ha sido gracias a una estatuita, a un ídolo, imaginaos si vuelve a haber otra aparición de Virgen en plan espectacular, cuánta gente no va a caer de 4 patas en el gran engaño. Madre mía. En fin, en vez de darle las gracias a Dios, se las dan a la Virgen. Bueno, pues nada, sigamos. Tormenta tropical. Tormenta tropical ETA deja varios muertos en Honduras e inunda el segundo mayor aeropuerto del país. Fue catastrófico. Severas inundaciones y deslizamientos de tierra por ETA dejan unos 150 muertos o desaparecidos en Guatemala. Y ciclones. La temporada 2020 bate el récord de ciclones tropicales formados en el Atlántico.
Consumida la lista de nombres habituales, se están usando las letras del alfabeto griego batiendo el anterior récord de 2005. Cada vez esto parece ser que va más. Lluvias e inundaciones. La temporada de lluvias deja 26 muertos y miles de damnificados en Colombia. Y aparcamos un poco lo que parece cuestión natural para adentrarnos en alguna otra noticia. Empezamos por Europa. El Banco Central Europeo podría lanzar el euro digital si la caída del uso de efectivo se convierte en permanente. Ya veis, ayer mostramos otro lugar donde ya se estaba trabajando para mostrar esto, euro digital, o en ese caso la moneda del lugar, digital, ahora también Europa. ¿Y por qué? Porque claro, con el COVID-19 ya la gente, muchos, tienen temor de mover monedas y billetes. Con lo cual se paga, ¿de qué modo? Pues comercialmente, ¿de qué modo? Pues con medios electrónicos, a través de móvil, a través de tarjeta, en fin, que ya sabemos, y lo hemos dicho tantas veces, para el control es necesario que el dinero en metálico desaparezca. Y cada vez nos vamos acercando más a esto. Y ya recordaréis los comentarios que hicimos en la conferencia anterior al respecto. Y ahora sí nos adentramos en países que también, vaya cosas están sucediendo. Latinoamérica, concreto, empezamos por Honduras. El consumo de alcohol adulterado deja ya 18 personas muertas. Casi nada, ¿eh? Colombia, asesinan a una concejal y a 2 exguerrilleros de las FARC en 2 departamentos. Reportan el asesinato de un líder social en una balacera que deja varios muertos y heridos en el suroccidente de Colombia, al menos 4 personas. Una nueva masacre conmociona a Colombia. Asesinan a 8 personas en una finca cafetera mientras duermen. Al menos 13 muertos en 2 nuevas masacres en Colombia. Vaya a recitar en un momento, ¿eh? Y no están todos. México. Hallan los restos de 138 personas en 2 fosas clandestinas en el estado mexicano de Jalisco. Y más cosas han sido parecido a esto en México. Canadá. Un hombre con traje medieval mata con arma blanca a 2 personas y hiere a 5 en Quebec. Y advirtieron a la población que se cerraran porque había huido y no sabían ni quién era ni por qué hacía esto. Rusia. Un soldado mata a 3 militares y hiere a otro en un aeródromo. ¿Y por qué? Pues dicen que por una crisis nerviosa, seguramente. Vaya cosas. 7 muertos en Rusia por beber gel desinfectante cuando se acabó el alcohol en una fiesta. En fin, ya es el colmo, ¿eh? Ya es el colmo tener que morir por querer beber alcohol como sea. Qué cosas. Y en Sudáfrica, un hombre asesina a su mujer y a sus 5 hijos con un hacha. ¡Qué barbaridades! ¡Qué barbaridades! Desde luego, estas cosas antes se oían decir un poco por aquí, un poco por allá, y sorprendían cuando yo era pequeño, bueno, de un modo que nos quedábamos todos impresionados, y ahora ya aparece el pan de cada día. Y el texto bíblico lo decía, la maldad iría en aumento, ¿y de qué modo? Pues nosotros terminamos estas conferencias de noticias de actualidad, ya las seguiremos en su momento, de aquí unos días, y vamos a terminar como hacemos habitualmente, con una cita de la profetisa del Señor, Ellen White, extraída también de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, y que nos dice algo que debemos tener en cuenta, sobre todo después de ver todo este panorama. Escrito en 1898 y extraído de su libro El deseado de todas las gentes, donde narra la vida de Cristo y de qué forma tan bella. Y mirad qué llega a decir. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo,
y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. ¿Y entendéis el porqué de tantos asesinatos y tantas cosas catastróficas que están pasando en este mundo, y mucho provocado por el ser humano? Pues porque no tienen relación vital con Dios. Se han apartado cada vez más de Él. Y sí, podemos tener una lucha, intentar ir mejorando en cosas, pero si no estamos vinculados al Señor, tarde o temprano caemos. Y tarde o temprano, ¿qué terminamos haciendo? Lo que Satanás nos ordene. ¿Por qué cada vez más personas oyen en su cabeza voces que les dicen que maten a sus parientes? ¿Sí? O que maten al primero que pasa. O que ellos se lleguen a echar por una ventana o cosas parecidas. Porque la gente ya no hace caso de la voz de Dios y cada vez más se pone a abrir puertas dimensionales al enemigo. Y aprovecho para deciros esto. Si no habéis visto todos los temas que presentamos sobre puertas dimensionales, y que si Dios quiere iremos añadiendo más, ya podéis empezar. Porque veréis todo lo que Satanás llega a utilizar para embaucar las mentes de las personas y llevarlas a su terreno. Con cosas que a veces aparentemente son magníficas, espléndidas, pero que son camino de muerte. Y que abren el paso a que Satanás llegue a dominar las mentes. Y por eso cada vez más vemos más desequilibrio en las personas, que necesitan más medicaciones para aguantar mentalmente, y tantas cosas peores. Desde luego, una vez más, Satanás trabaja para que el gran engaño llegue a todas las mentes y llegue a ser el Dios de cada individuo sobre este planeta. Y cuando aparezca simulando ser Jesús, va a ser terrible el trastorno que va a causar definitivamente en las mentes. Hasta tal punto que serán tan fanáticos de seguirlo, que solo verán que los males que siguen en el mundo, o seguirán en el mundo en ese entonces, serán por culpa de aquellos que aún guardan el sábado y creen como deben creer. Sí, ya sabéis lo que habrá, la persecución final contra el pueblo de Dios. Y recordemos que eso vendrá dado por la ley dominical, que surgirá en Estados Unidos, pero que llegará a abarcar todo el mundo, y en algunos países se querrán hasta anticipar. Una vez más, esto no son bobadas. Todas estas noticias que os he mostrado hoy aquí son para que os defináis, para que os acerquéis a Dios, que empecéis a hacer los estudios bíblicos que aparecen en nuestra web presentadas en vídeo, y veréis cómo Biblia en mano hay una verdad irrefutable que conviene conocer a todo el mundo para decidirse y darse cuenta que lo que necesitan es a Cristo, la plena verdad en su sana doctrina, y prepararse y predicar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo en 2031. Y advertir que aún van a pasar muchas cosas hasta ese momento, y que durante 3 años y medio tendremos conflicto con ley dominical, persecución, hasta llegar a muerte para el pueblo de Dios. Sí, porque en esos tiempos vendrá Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y repetiré esto hasta la saciedad, para que nadie tenga dudas cuando esto acontezca y que lo recuerden, por si aún el Señor puede hacerles entender y pueden dar el paso, aunque sea en el último de los momentos. Pero recordad, cuando cae la primera de las 7 plagas finales, ya todo el mundo habrá hecho su decisión y será irreversible. Una vez más, gracias Señor, porque sabemos que volverás, porque tus profecías se han cumplido todas y se siguen cumpliendo, y evidentemente las poquitas que faltan también se van a cumplir. Maranata 2031. Gracias Señor.